91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Son las 7 de la mañana y 3 minutos y regresamos aquí con el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien está dando respuesta a una inquietud que tiene y como siempre, ¿no? Esa es la diferencia entre los financieros, los que han estado en la práctica del tema financiero, que son extremadamente prácticos. A veces a uno se le hace harto, ¿no? Entonces miran flujos y cosas de esas. Entonces regresamos con el ministro, quien está diciendo, y estábamos entrando en Colombia. ¿Qué mención les quería hacer de Colombia? Porque esta es como una típica discusión, llamémosla política. Y cuando uno oye a los candidatos, Colombia tiene que hacer la transición. Colombia, la verdad es que Colombia ya está donde los que quieren hacer la transición quieren llegar. Nosotros tenemos una matriz de generación eléctrica calificada el año pasado por el Foro Económico Mundial como la 8ª matriz más limpia del planeta. O sea, eso no es casualidad. Eso tiene que ver con los recursos que tenemos y con la manera como históricamente hemos generado la energía que consumimos. El país tiene un 70% de su capacidad de generación hídrica y en promedio el 80% de la energía se genera con fuentes limpias. Pero la realidad es que nosotros no tenemos el desafío que tienen los europeos o que tienen los asiáticos, y es que tienen que tomar decisiones muy drásticas para poder hacer sustitución de energía, digamos, o sustitución de sus fuentes de generación. Nosotros tenemos otros desafíos, y otros desafíos que están más asociados al grado de vulnerabilidad que tenemos y al grado de riesgo que manejamos por estar ubicada en esta esquina de Sudamérica, por la ubicación geográfica que tenemos y la manera como los fenómenos de cambio climático nos impactan. Entonces allí hay unos desafíos que están más asociados al tipo de riesgos a los que nos enfrentamos y a las vulnerabilidades que tenemos. Y eso exige que Colombia tenga que tomar decisiones en este marco más global de transición energética y de tener unas mejores mezclas de tipos de energías limpias, que nos permitan cubrir esos riesgos. Ese que es un tema de sus oyentes, es la discusión nuestra, que vuelvo y digo que es distinta a la sustitución a la discusión de los alemanes o a la discusión de los chinos, que tienen matrices de muy mala calidad y que para poder cumplir con los compromisos de París tienen que hacer transformaciones muy grandes para poder acercarse a las metas que se han propuesto. Nosotros tenemos una condición un poco distinta, bastante mejor y más fácil de manejar que la de algunos de estos países. Y el otro tema que presentaba Héctor Mario es el tema del carbón. Aquí volvemos un poco a la discusión de qué es lo que pasa localmente y qué es lo que pasa globalmente. Colombia solamente consume el 4% del carbón que produce. Colombia es un exportador de carbón, pero no es un consumidor de carbón. Y ahí volvemos a la discusión del comienzo, y es como la matriz de generación. Nosotros, digamos, la confiabilidad del sistema depende relativamente poco del carbón. Tenemos producción térmica de respaldo, generación de energía eléctrica, de respaldo con carbón, pero es una fuente de respaldo. Digamos, es como tener una planta de gasolina en la casa para el día que se le va a uno la luz. Eso no quiere decir que sea la fuente principal de consumo. Pero el carbón es el segundo producto de exportación, es decir, tiene implicaciones más macro que del sector eléctrico, porque es la segunda fuente de divisas para la balanza. Entonces, el desafío con carbón, en esa discusión que les planteé al comienzo de cómo va a ser la transición, es cómo va a ser la transición de los consumidores. Entonces allí vienen discusiones muy fuertes como la que se está dando en Holanda o la que se está dando en Alemania, que se puso metas de eliminar carbón de su matriz de generación, y para aquellos que no recuerdan en la historia, los europeos primero decidieron sacar la nuclear y la reemplazaron por carbón. Y después de que pusieron carbón, se dieron cuenta que sus metas de emisiones se les descuadraron. Entonces ahora el desafío es, bueno, si no es nuclear, si no es carbón, pues hay que generar esa transición con otras fuentes que les permita a ellos cumplir sus metas. En el caso de Colombia hay un desafío de tipo comercial, y es cómo la producción se mueve a otros mercados. Y si ustedes ven la evolución, nosotros en los últimos 2 años, 3 años tal vez, nos hemos empezado a mover hacia mercados
Turquía se ha vuelto un comprador importante de carbón de Colombia y Asia empieza a ser un comprador importante de Colombia, porque la velocidad de la transición en esos países va a ser distinta a la de los alemanes, que se les volvió un tema central de la geopolítica alemana. O sea, el gobierno de la Merkel, uno de los puntos de la mesa de negociación de la Merkel para armar gobierno era los compromisos en la sustitución de carbón. Cuando ella tiene carbón dentro de Alemania y cuando toda su zona industrial depende esencialmente de esa capacidad de generación que tienen instalada ahí y de las actividades mineras que han desarrollado por muchos años. Entonces, en carbón nosotros necesitamos entender comercialmente cómo vamos a migrar de mercados, pero también tenemos que entender que ese recurso, que es un recurso no renovable, no parece que con las señales de largo plazo va a tener una vida más larga de 20 o 30 años. Y ahí, en esas regiones donde la actividad económica depende de manera muy importante de la producción de carbón, hay que entender qué otras industrias se van a desarrollar para sustituir esa como la principal fuente de empleo formal en La Guajira, en el Cesar, y ese es un desafío que tenemos diría yo, a 20 años vista, y que hay que empezar a trabajarlo desde hoy.